La historia que les voy a contar hoy sigue con el tema que empezamos ayer, el cuento este de las brujas. Geográficamente nos vamos a ubicar en el Pacífico Sur colombiano, exactamente en el municipio de Nariño, en el departamento de Nariño, entrando en un municipio que se llama El Charco, entrando por la boca de un río. Me encontraba allí haciendo un análisis del trabajo de la propia tropa que se tiene que meter profundamente en esta parte que es un poco selvática y que tiene relación con pueblos indígenas y afrodescendientes muy particulares. Esa noche nos encontramos rodeados de una selva increíblemente densa y nos encontramos allí en un puesto de combate avanzado con un elemento de combate fluvial que son una serie de lanchas que están por el río haciendo patrullajes. En estos lugares, la selva tupida que se puede ver desde arriba cuando uno pasa en avión, en helicóptero, es sumamente tupida, pero desde abajo tiene un efecto extraño porque pareciera que uno siempre se encuentra en un claro. A la hora de la comida, que es muy temprano, llegó parte del elemento que se encontraba haciendo una especie de barrido y se acercó y un compañero, el cual estimo profundamente, empezó y tenemos la costumbre de contar esas historias que nos llaman la atención. Lamentablemente mi compañero les cuento que en operaciones ese mismo año falleció. Pero en ese momento nos encontramos y empezamos a contar historias. Otro dato importante de esta historia es que los infantes de marina y soldados profesionales que se encuentran en el área de estas zonas tan complejas son soldados de mucha antigüedad, que pasan siempre los 10 años de servicio y que tienen los cursos de combate que ustedes quieran, de lo difícil que es la zona. Y empezamos a contar historias, sobre todo mi amigo que ya fallecido, contaba historias magníficas sobre las brujas en Coveñas o en la parte de formación de infantería de marina. Y era muy entretenido la forma como contaba las historias. Uno de los soldados, un afrodescendiente de 1,90 m de estatura y 130 kilos de peso y unos 18 años de servicio, o sea, un señor que rozaba los 40 años, nos empieza a llamar la atención, a regañar porque hablar de esas cosas atrae las cosas malas, decía. Van a traer un aparato, decía él en su expresión. Dejen de ver esas cosas que van a traer un aparato, decía. Pero en la vida militar hay jerarquías y en algún momento nos molestamos de que nos estuviera molestando y lo regañamos y lo mandamos a acostar. El soldado se acostó. Contamos un par de historias más, compartimos anécdotas. Se hicieron pronto las 23 horas, el momento de un relevo que había de la guardia. Esperamos el relevo, lo vimos hacer. Luego nos decidimos acostar. Yo leí un rato, luego arropado por esa oscuridad tremenda y ese silencio extraño, porque al mismo tiempo hay mucho ruido de la selva, acepté simplemente quedarme dormido. Y cuando alcancé lo más profundo de mi sueño, no sé qué horas eran, pero de pronto sentimos gritos espantosos que venían de algo del campamento, ¿no? Unos gritos horribles de una persona que gritaba con toda su fuerza en la mitad de ese silencio. ¡Ah! Y cuando pasa algo así, en una zona tan peligrosa como estábamos, uno solo piensa, se nos metieron, o sea, pasó algo muy malo en términos de combate. Y hay un protocolo, se llama zafarrancho de combate o reacción. Y uno reaccionando, tomando armamento, tratando de hacer esa parte militar y descubrimos que no había ataque, que no estaba pasando nada, solo que en la hamaca del soldado que se acostó temprano, que regañamos, gritaba sin parar. Tocó desmontar la hamaca con él a bordo, desmontar el campamento porque sus gritos alteraron el orden como de la tranquilidad en medio de esa selva y era tan peligroso el lugar que había que moverse porque nos delataba. Y lo subimos al elemento de combate y empezamos a mover los botes para cambiarnos de lugar de descanso. Cuando me vio y estuvo cerca de él y lo cogí en la hamaca, él me agarra de la chaqueta, de la guerrera y me dice, ¿qué es? ¿Usted sabe qué es el aringosa? ¿Qué es el aringosa? Me preguntaba. Y yo, ¿qué es eso? No entendía la palabra. Allá no había internet que ver en esa época. Simplemente lo ignoré. Le dimos un té, empezó a calmarse, a bajar la voz y empezó a contarnos que cuando se acostó, él se quedó asustado porque él cree profundamente en eso de los aparatos. Y preciso como él creía, y se quedó mirando ese claro de bosque que les dije al principio, de pronto vio un ser humano del tamaño regular, una mujer específicamente, vestida con un traje profundamente oscuro y largo, con el cabello negro que le tapaba la cara y una capucha que no dejaba ver claramente sus facciones. Lo vio en la punta de los árboles, en la parte más alta de los árboles donde el viento los puede mover, donde no puede soportar el peso de alguien. Imagínense ver eso y ver que de pronto saltaba de una rama más frágil a otra.
a toda velocidad, como si se teletransportara de una rama a otra, y él veía eso con mucho susto. Y lentamente el aparato, como él llamaba, se acercaba a donde nos veía a mi amigo y a mí contando esas historias que él tanto nos pedía que no contáramos. Pero de pronto él notó que el aparato se fijó que él la veía, así que se le transportó al interior de su hamaca, donde había la cintelita, lo abrazó y sintió lo que se denomina parálisis del sueño, lo agarró del cuello que le impedía gritar y le empezó a decir al oído, el aringosa, el aringosa, el aringosa. O eso es lo que él recordaba. Dice él que alcanzó a ver el relevo, que alcanzó a ver el cambio de la guardia, que alcanzó a ver que se apagaran todas las cosas, que nos acostamos, que alcanzó a ver todo eso, y en algún momento de la noche el aparato apagó y se fue de su hamaca. Este hombre empezó a gritar. Cuando terminó su historia nos impactó un poco, no sabemos si creerlo o no, pero era impactante, pero lo impactante pasó ahora. En ese momento no, timbra el celular satelital del pelotón que tenemos allí, y son llamadas generalmente siempre para algo complejo, un ataque, hay que mover la tropa, algo de operaciones. Y no, eran unas hermanas que se encontraban haciendo una misión en medio de esa selva y que tenían acceso a nuestro número satelital por la condición donde ellas estaban. Y nos preguntaron si estábamos bien, porque una de las hermanas había tenido un sueño donde veía que nos atacaban. Así que por encima del respeto que nos daba llamar a las 3:30 de la mañana, nos hace esa llamada y nos dice que estaban orando por nosotros y que querían ofrecernos una oración para que nos fuera bien en donde nos encontráramos. Ese cierre de la llamada nos impactó un poco. La hermana nos invitó a leer un salmo y con mucha devoción, todos, los que creíamos o no, empezamos a leer un poco de la Biblia y a tratar de calmarnos. Y finalmente el sol salió, calmando completamente y desapareciendo ese aparato que se nos filtró en medio de esa operación en el Pacífico Sur colombiano. ¿Qué te parece esta historia? Y hazme saber otras historias que quiere que cuente.